muchas veces me doy cuenta que la mejor manera de hacerlo es partiendo desde la definición, porque ustedes van a descubrir que cuando uno tiene claridad en lo que representa y es el cambio climático, uno de inmediato puede organizar un conjunto de ideas alrededor de ello y poder hablar de estos nuevos elementos de esta economía del clima que está emergiendo. Entonces, y creo que esto les va a resultar útil, incluso si desean, tomen nota sobre esto. Cuando uno piensa en qué es el cambio climático, uno tiene que darse cuenta que hay 5 elementos centrales. El primer elemento es que representa un incremento en la temperatura promedio del planeta. Ese es un elemento central que voy a describir más adelante. Segundo, que este incremento se origina en la emisión de los denominados gases de efecto invernadero, que vamos a ver más adelante que son 6 gases y que están fuertemente vinculados a actividades económicas. Lo tercero es que son con certeza, el cambio climático es, perdón, por certeza causado por el hombre. Y esto que parece una sutileza o una verdad de perogrullo, tiene una consecuencia significativa cuando hablamos de la economía del clima. El cuarto elemento es que estas emisiones causadas por el hombre se han dado y que causan el cambio climático, el calentamiento global, que es el origen del cambio climático, se han dado en especial desde el inicio de la era industrial, y vamos a ver por qué eso es importante cuando hablamos de la economía, y finalmente que tiene consecuencias en el sistema climático. Y esto está vinculado a los conceptos de vulnerabilidad y adaptación. Entonces, esos son los 5 elementos que uno siempre tiene que tener en cuenta cuando define qué cosa es cambio climático. Vamos al primero. Hay un incremento de la temperatura promedio del planeta. Y esto es un dato muy interesante, porque hace unos días, si ustedes deben haber visto en algunos noticieros, en algunos diarios, lamentablemente no mucho en el Perú, más diarios del exterior, que el denominado Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que se fundó el año 1987 y que reúne a científicos de todo el mundo y es el espacio más sólido de definición científica sobre el cambio climático, sus consecuencias, pero a su vez es un espacio que modela el futuro, plantea modelos de futuro desde el optimista hasta el pesimista, ha emitido el informe del Grupo 1 de su 6º reporte de análisis. Y en este reporte confirma 2 cosas. Uno, que es causado por el hombre. Uno, que es causado por el hombre, pero 2, que la temperatura promedio del planeta ya se incrementó en 1.1 grados. Esto significa que desde el inicio de la era industrial, en especial aquella de la quema de combustibles fósiles, no la del vapor, sino la de la quema de combustibles fósiles, el ser humano ha incrementado la temperatura promedio del planeta en 1.1 grados. Y aquí obviamente hay un conjunto de elementos a considerar. Este incremento es promedio. Eso significa que hay zonas del planeta en donde la temperatura se ha incrementado más y otros en donde se ha incrementado menos, pero el promedio es 1.1 grados y eso está comprobado científicamente. Segundo, que un incremento de la temperatura promedio del planeta no significa que entonces en todas las esquinas y rincones del planeta va a ser más calor. No. Hay que considerar que el planeta tiene un funcionamiento sistémico y al tener un funcionamiento sistémico, el incremento de la temperatura global puede generar en algunas zonas más lluvias, en otras sequía, puede generar en algunas zonas, como estamos viendo en Europa ahora, en el Mediterráneo, o en la costa oeste de los Estados Unidos, entre Canadá y los Estados Unidos, más calor, pero en otras sensaciones y más intensidad de frío, incluso nevadas y tormentas que representan frío. Y todo esto es porque el sistema climático es sistémico. Y cuando hablamos de un incremento de la temperatura global, este incremento tiene un conjunto de consecuencias que a su vez generan una alteración de las corrientes marinas, que a su vez son las grandes dinamizadoras del clima. Entonces, eso es un segundo elemento a tener en consideración. Lo tercero es que este incremento ya nos genera eventos climáticos extremos. Y esto tiene obviamente una consecuencia en la economía. Estamos viendo, ya les mencioné, estos eventos en forma de incendios, sequías, lluvias, elevación del nivel del mar, enfermedades, degradación de bosques, etcétera. Un conjunto de consecuencias que tienen
efecto definitivamente en la Amazonía, y entonces pónganse a pensar que si con 1.1 grados tenemos estos eventos, ¿qué ocurriría si la temperatura se incrementa en 4 grados? Y ahí queda meridianamente claro que las consecuencias para el planeta serían catastróficas. Y serían catastróficas para generaciones como la de ustedes, jóvenes, o para las venideras, posteriores a ustedes. Por lo tanto, lo que el panel de cambio climático nos está diciendo es que tenemos una urgencia de actuar para no incrementar la temperatura en más de 1.5 grados. Aquí veo en el chat que César Allenberg pone con absoluta razón que el límite, nos referimos al umbral que la ciencia está definiendo, es que de aquí a final de siglo la temperatura promedio del planeta no debe incrementarse en más de 1.5 grados. Pero miren el reto, y miren, piensen de inmediato como economistas. Miren ustedes, hemos incrementado en 1.1 grados ya, y la ciencia nos está diciendo que no debe incrementarse en más de 1.5 de aquí a final de siglo, es decir, al 2100. Esto significa que nuestro presupuesto de emisiones que sigue produciendo calentamiento global, que es la causa del cambio climático, es de 0.4 grados. Y eso significa que no deberíamos emitir más de 400 gigatoneladas de carbono. Y entonces dense cuenta de algo. El planeta en la actualidad, con su comportamiento actual, emite 37 gigatoneladas. Es decir, en 10 años habríamos, si no cambiamos, acabado el presupuesto de carbono, y al haber terminado con ese presupuesto de carbono ya no tendríamos margen para seguir actuando sin que eso signifique que nos vayamos por encima del 1.5. Y superar el 1.5 ya va a tener consecuencias aún más extremas de las que hoy día vivimos. Por eso es que muchos hablan que el mundo está hoy día en la década decisiva, en la década del cambio transformacional, en la década a partir de la cual tenemos que realmente reducir emisiones para poder cumplir con este umbral de 1.5 grados. Pero dense cuenta, jóvenes, que esto significa que en el mundo hay tres grandes momentos felizmente ya definidos como objetivo global. El primero ya se los mencioné. Queremos que la temperatura no se incremente en más de 1.5 grados de acá a final de siglo. Eso está clarísimo. Y eso significa reducir emisiones, y luego vamos a hablar de las emisiones y su vinculación con la economía. Para lograr ese 1.5 tenemos una meta de aquí a mitad de siglo. De aquí al 2050, las emisiones deberían tener un resultado neto cero. Es decir, las emisiones del planeta contra la capacidad de los bosques, de los océanos y de otros ecosistemas de capturar, debe dar como resultado neto cero. Esa es la meta de lo que algunos llaman la carbono neutralidad o las emisiones netas cero de carbono. Y para que eso se dé, lo que la ciencia recomienda es que de aquí al 2030 debemos reducir las emisiones en al menos 50% de lo que hoy día emitimos. Entonces, el mundo ha consensuado tres grandes momentos y ese objetivo colectivo es el que está cambiando las reglas de la economía global. Porque obviamente si queremos cumplir con estos tres grandes momentos, tenemos que cambiar los patrones de producción, pero también tenemos que cambiar los patrones de consumo. Y esto es un elemento fundamental cuando hablamos de las emisiones y cómo actuar. Permítanme terminar esta primera parte, que es elevación de la temperatura global del planeta, diciendo, la ciencia nos está planteando que si no cambiamos el incremento de la temperatura del planeta de aquí a fin de siglo sería de 4.4 grados y en algunas zonas de 5.7. Si con 1.1 sufrimos lo que hoy día sufrimos, ¿se imaginan con 5? ¿Se imaginan los niveles de inhabitabilidad que tendrían muchos rincones del planeta? ¿Se imaginan las migraciones por escasez de agua, las migraciones por sequías, las migraciones por desaparición de los estados insulares, que ya sabemos que muchos están viendo afectados por la elevación del nivel del mar y las inundaciones? Entonces,
Este primer elemento es central, este primer elemento es fundamental, el incremento de la temperatura y lo que ello significa. Pero a su vez, permítanme decirles una última cosa. El Banco Interamericano de Desarrollo recientemente ha emitido un informe que dice que el beneficio económico de la carbono neutralidad para el Perú sería de varios miles de millones de dólares. Y permítanme confirmarles el dato exacto de lo que representaría en miles de millones de dólares la carbono neutralidad para el Perú. Representaría exactamente, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, 140.000 millones de dólares si somos carbonos neutrales al año 2050. 140.000 millones de dólares. Dense cuenta la magnitud del beneficio económico que representaría ser carbono neutral. Entonces, ese es el primer dato. 1.5, cuánto ya hemos incrementado, y ahora vamos a ver qué cambios deberíamos producir y qué medidas está adoptando el mundo para que ello ocurra. Segundo punto, originado por la emisión de los gases de efecto invernadero. Debemos saber que hay 6 gases que generan el efecto invernadero. Son 6 los que generan el efecto invernadero. Por eso siempre tengan cuidado en hablar de gases de efecto invernadero y gases contaminantes. Los gases contaminantes son cientos. No todo gas contaminante tiene efecto invernadero. Pueden haber gases que son a su vez de contaminantes con efecto invernadero, pero los de efecto invernadero son 6. Y estos 6 se vinculan obviamente a actividades humanas, aunque también en muchos casos se emiten naturalmente. El planeta los emitió naturalmente. Lo que queremos controlar obviamente no son los gases que naturalmente emite el planeta. Lo que queremos controlar son los gases que emite el hombre por actividades humanas. Y de esos 6 gases de efecto invernadero hay 3 en especial que nos interesa destacar. El dióxido de carbono o CO2, el metano y el óxido nitroso. Son 3 gases que tienen efecto invernadero. ¿Y por qué nos interesa controlar la emisión de estos gases? Primero, por lo que ya señalé, una mayor emisión genera más calentamiento global, que es más temperatura, que genera las consecuencias del cambio climático. Y porque el Acuerdo de París y la ciencia nos ha dicho no debemos incrementarlo en más de 1.5 grados. Siendo ello así, vamos a estos 3 gases que están fuertemente vinculados a la economía. El CO2, el dióxido de carbono. ¿De dónde provienen las emisiones de dióxido de carbono? A nivel global, fundamentalmente provienen de la energía. La energía para su generación usa combustibles fósiles y estos combustibles fósiles emiten gases de efecto invernadero que son los que generan el calentamiento global y el cambio climático. Y en especial, estos combustibles fósiles tienen un poder de emisión que es mayor en algunos combustibles y un poco menor en otros. Vamos a ir a algunos de ellos. ¿Cuál es el combustible fósil de mayor emisión? El carbón. El carbón es el combustible fósil de mayor emisión de gases de efecto invernadero. Por ello, el mundo ya convino en que debe eliminarse la quema de carbón como fuente de energía para electricidad o para industria o para cualquier otro sistema que podría ser el transporte. El planeta sabe que la economía global tiene que salir de inmediato de la quema de carbón. Y ya se han tomado muchas decisiones en ese sentido. Los fondos de pensiones noruegos, el Fondo de Pensión Noruego, que es el más grande del mundo, la banca multilateral como el Banco Mundial y otros, ya tomaron la decisión de no poner un centavo y tampoco invertir en acciones en empresas que tengan el carbón como fuente central para la producción de energía u otras actividades industriales. Felizmente el Perú no es un país que queme carbón. Cuando uno mira la matriz energética del Perú, no es el carbón un insumo fundamental para la producción energética o para la actividad industrial. Es bastante marginal. Pero incluso de esa marginalidad
el mundo ya decidió que debemos salir. Pero jóvenes, no solo es el carbón, luego están los derivados del el petróleo y sus derivados. Y cuando hablamos del petróleo y sus derivados, por ejemplo, tenemos el diésel. Hay una fuerte tendencia también de salir muy pronto de la quema de diésel. En el Perú se usa diésel para producir energía en un volumen que debe estar entre 2 o el 3%. Felizmente, nuevamente, no somos un país que queme mucho diésel, pero tenemos un sistema de transporte que sigue siendo fuertemente dependiente del diésel. Y miren ustedes, como economistas, el mundo ya tomó decisiones para la electrificación del transporte. No solo el transporte público y el sistema de transporte público masivo, sino incluso vehículos individuales. El mundo ha entrado en un acelerado proceso de electrificación del transporte. Y esto implica que algunas ciudades, en especial en países desarrollados, hayan establecido ya que se va a prohibir que ingresen al mercado vehículos de combustión interna a partir, en algunos casos, del 2028, en otros casos del 2030, 2032, 2035. Eso va a tener un gran efecto en la economía, pero puede tener también un efecto perverso para países como Perú si no adoptamos medidas inmediatas con el mismo fin. Porque si el Perú no asume una política de electrificación de su transporte, nos vamos a convertir en el basurero de tecnologías de transporte obsoletas, porque estos fabricantes que se van a quedar con un gran stock de vehículos de combustión interna van a tratar de colocarlo en especial en los países en vías de desarrollo o en los países más pobres para no tener pérdidas. Por lo tanto, el Perú tiene que tomar medidas inmediatas hacia la electrificación de su transporte. Entonces, esta es otra manera como se vincula la reducción del dióxido de carbono de la economía global. Pero también hay un tercer elemento, y este tercer elemento tiene que ver con el gas natural. Cuando uno mira la matriz energética del Perú, alrededor del 45% de nuestra producción de energía deriva del gas natural. Y el gas natural, si bien es cierto, tiene menos emisiones que el diésel o el carbón, sí tiene también emisiones y se considera una fuente de energía transicional. Es decir, en algún momento el Perú tendrá que salir también del gas natural. Y por eso es tan importante tener nuestro plan, nuestra estrategia social, política y económica al 2050 para ver cómo vamos a llegar a ser un país con emisiones netas cero de carbono. Entonces, el del gas natural tendremos que salir. Ahora, jóvenes, imagínense algo. Economistas son ustedes. Imagínense el efecto que va a tener esta salida gradual de los combustibles fósiles para no solo la economía nacional, pero sí para las economías regionales. La Amazonía peruana es una región fuertemente dependiente de los ingresos por canon de hidrocarburos y también lo es la costa norte del Perú. La pregunta es, ¿cómo podemos trabajar en una transición justa para que aquellas personas que hoy día fuertemente dependen de esta actividad y de estos ingresos puedan tener una alternativa que sea más sostenible? Entonces, el concepto de transición justa se convierte en un elemento central cuando pensamos en que gradualmente iremos saliendo de estas fuentes de energía. Permítanme agregar algo en relación al CO2. La Agencia Internacional de Energía señala que al 2050 la fuente central, el 90% de la fuente central de energía, de generación energética, van a ser energías renovables no convencionales. Esto significa que vamos a tener que la energía eólica, la energía fotovoltaica, van a ser la fuente principal de generación energética. Y por eso es que desde una perspectiva económica el Perú no solamente debe ver cómo salir de los combustibles fósiles, sino cómo ingresar con más dedicación, energía y esfuerzo a las energías renovables no convencionales, la eólica y la fotovoltaica. Pero aún más, siguiendo lo que ya algunos vecinos empiezan a hacer, vecinos del continente, empezar a pensar
en cómo podemos generar energía con el hidrógeno verde. Ustedes saben que el hidrógeno es una fuente importante de energía que empieza a convertirse en una alternativa viable incluso para la aviación. En el futuro se estima que habrán aviones que utilicen hidrógeno como fuente de energía, pero también es importante que este hidrógeno sea un hidrógeno verde. Es decir, que no se produzca desde el petróleo o desde los hidrocarburos, sino desde fuentes como el agua, pero a su vez que su proceso de producción sea limpio y que pueda ser un proceso, por ejemplo, de electrólisis, ¿no? Que es una fuente más limpia y sin emisiones. Entonces, el Perú tiene que empezar a determinar una meta para poder contar con estas fuentes de energía. Entonces, y una cosa más que está vinculado a todos los gases, pero lo voy a decir ahora que estoy hablando del dióxido de carbono. Queda claro en gran parte de países del mundo, y esto por favor traten de leer sobre la materia porque está vinculado a su carrera profesional, en el mundo se están estableciendo políticas para incentivar conductas climáticas adecuadas y desincentivar conductas que implican emisiones de carbono. ¿Y cuáles son estas políticas? Una fuerte corriente para eliminarle subsidios a los combustibles fósiles. El Perú no tiene muchos subsidios, tiene algunos pequeños, pero hay países en la región con altísimos subsidios a los combustibles fósiles. Y la tendencia global es que estos se vayan eliminando. Lo segundo es que se establezcan políticas de precio al carbono, es decir, que se establezcan medidas para castigar a través de una imposición de una carga un mayor precio para aquellos que no reduzcan emisiones o contengan carbono en sus procesos productivos o en sus productos de exportación. El Perú tiene que evolucionar a tener una política de precio al carbono. Y lo tercero es, Europa hace muy pocos días, como parte de uno de los paquetes de mejora económica post-pandemia, ha establecido lo que se llaman políticas de ajustes de carbono en frontera. ¿Esto qué significa? Que Europa quiere seguir siendo competitivo, incluso imponiendo reglas climáticas bastante estrictas, pero lo que no quiere es que debido a que ellos sí tienen políticas estrictas, les lleven productos que son ineficientes en su proceso productivo. Eso significa que Europa muy pronto va a hacer un ajuste a los productos que importa en función a cuánto carbono contienen en su proceso productivo. Eso puede significar limitaciones, por ejemplo, a nuestros minerales y metales que exportamos, porque si no reducimos las emisiones en ese proceso productivo, nos van a imponer un cargo en la frontera de destino del país al que le exportamos. Vean ustedes cómo se está vinculando ya cada vez más fuerte con la economía. Por lo tanto, es fundamental que si el Perú es un país que exporta metales, los procesos productivos, no solamente de extracción, pero también de manufactura o producción metalúrgica, sean de menos contenido de carbono. Es interesante ver en ese sentido que un país, que una actividad minera como la que está desarrollando Anglo American en Quellaveco, que iniciaría en principio el 2024, ellos han dicho que toda su fuente central de energía será renovable, no convencional. Ese es un modelo a seguir. No podemos seguir quemando petróleo o gas o algún combustible de grandes emisiones para seguir produciendo o extrayendo y produciendo metales. Entonces, todo esto vinculado al CO2. Un último tema en relación al CO2. En el caso peruano, la principal fuente de emisiones es la deforestación y el cambio de uso del suelo. Ustedes saben que la deforestación y el cambio de uso del suelo también emite dióxido de carbono. 63.5% de nuestras emisiones provienen de la deforestación y de cambio de uso del suelo. Por lo tanto, si queremos ser un país que reduce emisiones, tenemos que priorizar acciones que detengan los procesos de deforestación y cambio de uso del suelo como única manera de cumplir las metas que nos hemos trazado a través de nuestro plan climático o también llamada contribución nacional. Entonces, eso es en relación al dióxido de carbono. En relación al metano y en relación al óxido nitroso, algunas referencias. El metano se emite fundamentalmente por la descomposición de materia orgánica
y también por el mal manejo de suelos. Agricultura extensiva para producir alimentos masivos o monocultivos, pero también por el mal manejo de residuos. Y el Perú tiene una escasez severa de espacios llamados rellenos sanitarios para un manejo adecuado de los residuos sólidos. Y también tiene prácticas agrícolas que no son sostenibles, y esto nos tiene que obligar también a cambiar los patrones de consumo. Cada vez más vemos la intensidad que tiene, y César de nuevo pone en el chat el tema de la industria ganadera, que efectivamente por la fermentación entérica emite metano. Esa es, por ejemplo, la principal fuente de emisión de países como Argentina y Uruguay, que tienen una gran presencia ganadera en su territorio. Y esto tiene que ver con nuestros patrones de consumo. Por eso el tema de dietas, el tema de desperdicio de alimentos, es un tema que ahora se considera un elemento central en el debate climático. Porque si no podemos orientarnos a una dieta más diversa, que es a lo que el mundo se orienta, vamos a seguir produciendo emisiones de metano, tanto por ganadería, como por agricultura, como por los residuos de nuestros propios patrones de consumo. Eso en relación al metano. Y el óxido nitroso tiene un fuerte origen en la utilización de fertilizantes, porque justamente tienen nitrógeno, que son los que le dan capacidad al suelo, pero el uso excesivo de fertilizantes y a su vez la deforestación para mayor campo agrícola está generando emisiones de óxido nitroso. Entonces, esto en relación a los gases de efecto invernadero y cómo esto se vincula justamente a la economía, porque lo que están cambiando jóvenes son las actividades económicas, a fin de hacerlas más eficientes y más acordes con la meta de reducción real de emisiones de efecto invernadero. Quizás antes de pasar al siguiente tema debo decirles, hay también una gran discusión en la economía global sobre los mercados de carbono. ¿Qué tanto los mercados de carbono pueden resultar eficientes en el cumplimiento de nuestra meta? ¿No? ¿Cuál es el precio y cómo podríamos incentivar a un mayor precio la tonelada de carbono para lograr que algunos mecanismos de mercado puedan ser más eficientes en el cumplimiento de los objetivos? Hay nuevas herramientas como la de soluciones basadas en naturaleza, que lo que buscan es una intervención sostenible en la naturaleza como forma de enfrentar el cambio climático, entre muchas otras. Como ven ustedes, la vinculación del tema clima con la economía y la definición de nuevas reglas que están cambiando la economía son una realidad a la que ustedes tendrán que enfrentarse. El tercer elemento, voy a ser breve, es que es causado por el hombre. Y esto es bien importante porque hay que distinguir la variabilidad climática, que son los eventos que generan cambio en el comportamiento climático, pero por causas naturales. Por ejemplo, los eventos del Niño son eventos de variabilidad climática. Lo que se llama el vórtice polar es un evento de variabilidad climática, pero lo que sí la ciencia empieza a determinar es que el cambio climático lo que está generando es una mayor recurrencia, una mayor frecuencia y una mayor intensidad de estos eventos climáticos. Y el otro es el cambio climático, que el reciente informe del panel ahora sí reconoce como certeza que 100% es causado por el hombre. Y eso, como dije, no es una sutileza, porque lo que está diciendo es que el hombre que lo causó es el hombre que tiene que revertir y detener este proceso. Pero también la ciencia dice que todo lo que hagamos hoy día con responsabilidad climática, no veremos sus efectos antes de 40 a 50 años. Y por eso requiere mucha ética. Yo soy una persona de 59 años que no veré los resultados favorables de una buena acción climática en 50 años más. Pero eso demanda una ética intergeneracional fundamental, que es la ética que debe primar en su trabajo profesional. Pero a su vez, aquel daño que ya le causamos al planeta, en el caso peruano, el retroceso significativo de los glaciares, ya no será o irreversible o volveremos a condiciones pre-cambio climático en cientos o miles de años. Es decir, tenemos que acostumbrarnos ya a las nuevas condiciones a las que hemos sometido el planeta. No vamos a ver que los glaciares se recuperan o el polo
retoma su cobertura, o que el nivel del mar ahora sí desciende. No, eso podrá ser que lo veamos en cientos o miles de años, de acuerdo a lo que señala el panel de cambio climático. Se inicia desde la era industrial y esto está vinculado a lo que ya mencioné. Cuando uno mira los informes científicos históricos, uno ve que es en especial desde que el ser humano empieza a explotar petróleo. El petróleo se descubre y se empieza a utilizar alrededor de 1850 y algo, 1850. En el Perú el primer pozo se explota en 1863, luego la Guerra del Pacífico hace que se suspenda y se vuelve a retomar en 1903. Entonces tenemos más de 150, 170 años de quema de petróleo. Y es esta quema de petróleo más otros elementos del comportamiento humano los que nos han generado este daño. Y termino hablando del último elemento, que tiene consecuencias en el sistema climático. Y estas consecuencias son las que están vinculadas a la vulnerabilidad. Miren, cuando piensen en vulnerabilidad, piensen en dos formas de la vulnerabilidad. Primero, las consecuencias que el cambio climático en el Perú tiene en nuestros sistemas naturales. Pero a su vez, y esta es la segunda forma, la vinculación que estas consecuencias tienen en la economía nacional. Cuando pensamos en lo primero, definitivamente las consecuencias son visibles. Hay una elevación del nivel del mar y esto saliniza nuestras costas y algunos campos agrícolas. Hay un proceso de acidificación de los océanos y esta acidificación cambia el comportamiento de las especies. Hay a su vez un cambio en la temperatura superficial del mar y esto también genera un cambio de comportamiento en las especies. Eso en relación a los océanos. Pero también cada vez más vemos eventos más frecuentes del Niño y eventos más severos del Niño. Antes, porque el Niño nos acompaña desde la historia, se habla de que la población mochica migró justamente por la presencia de un evento del Niño, muy severo, es decir, nos ha acompañado a lo largo de la historia, pero ahora se presenta con más recurrencia, con más frecuencia, son constantes y son más impactantes y más severos. A su vez tenemos ya lo que ya mencioné, un proceso de deglaciación acelerada, que implica una pérdida del stock de agua. Y esta pérdida de stock de agua a su vez genera que haya dificultades para satisfacer las demandas poblacionales por agua, en especial en nuestra costa, que es árida, pero también genera un problema de escasez de agua para nuestros cultivos, en especial los cultivos nativos que básicamente se desarrollan en los Andes peruanos. Entonces hay un problema severo con la deglaciación. Hay presencia de mayores, y en relación al agua y su escasez, recuerden lo que ya les dije, 47% de nuestra fuente energética de generación es hidráulica. Por lo tanto, la escasez hídrica tiene un efecto en ese sentido. También hay presencia de vectores de enfermedades por el cambio de la temperatura. El dengue, que estaba confinada en algunas regiones del país, ahora se ha convertido en endémica en muchas regiones del país donde antes nunca se pensó pudiera estar presente. Pero no solamente es el dengue, tenemos la zika, la chikungunya, y a su vez tenemos un proceso de desertificación y degradación del bosque. El panel de cambio climático dice que la Amazonía se desertificará y se sabanizará si seguimos comportándonos como nos comportamos en la actualidad. Ahora, jóvenes, y con esto termino, trasladen estos elementos de vulnerabilidad a la economía. De hecho, si se producen estas consecuencias en el océano, la actividad que más va a sufrir, económica que más va a sufrir, es la pesquería, y en especial la pesquería industrial, que deriva de un recurso que se desarrolla en aguas frías. Si se eleva esa temperatura superficial, la anchoveta va a migrar y por lo tanto perderemos esta fuente de economía, en especial para toda la costa norte del país, pero también algo del sur. Entonces ahí hay un efecto fundamental. A su vez, el incremento del nivel del mar seguirá salinizando la costa y campos de cultivo si no tenemos a su vez buena infraestructura y buen manejo del agua. Y seguimos utilizando el agua de manera ineficiente y utilizando prácticas ya hoy día no deseadas como las prácticas de inundación, que no son las prácticas más adecuadas para el cultivo agrícola.
tendremos un efecto potencial en la generación hidráulica de energía por la escasez o la irregularidad en la presencia de fuentes de agua continuas y constantes. Y esto también, ya lo dije, tiene un efecto en la agricultura, en especial de cultivos nativos. Seguiremos teniendo problemas de salud pública con el costo que ello representa, y tendremos una pérdida en la Amazonía del ciclo del agua y también de la biodiversidad. Es decir, las consecuencias económicas del cambio climático para el Perú pueden ser muy severas y por eso la obligación de actuar. Y en ese sentido ha sido muy importante e interesante que hace muy poco tiempo, y les recomiendo leerlo, se haya aprobado el Plan Nacional de Adaptación, porque no solamente tenemos que mitigar, tenemos que saber adaptarnos al cambio climático. Y esto implica una inversión económica importante, pero que permitan que nuestras actividades económicas y la propia supervivencia de los grupos humanos se mantenga vigente en el tiempo. Les recomiendo leer el Plan Nacional de Adaptación, es un texto bastante largo, bastante detallado, que plantea qué acciones debería asumir el Perú para ser resiliente a las consecuencias del cambio climático. Habiendo dicho eso y habiéndome tomado los 30 minutos que me pidieron, les deseo muchos éxitos en su vida profesional. Espero que contribuyan significativamente a convertir al Perú en un país climáticamente responsable, un país que entiende que sin perjuicio de nuestras dificultades políticas, tenemos que estar pensando en nuestro desarrollo, en nuestra competitividad, en nuestra capacidad de mantener nuestra vigencia como grupos humanos y nuestras actividades económicas, y la única manera de lograr eso es incorporando consideraciones climáticas en nuestro proceso de toma de decisiones. Termino con la frase con la que inicié. Jóvenes, el mundo ya cambió, el mundo ya entiende que clima es una cuestión de la economía también, y que las condiciones de la economía, debido al cambio climático, ya están cambiando y debemos asumirlas. Muchísimas gracias de nuevo por haberme invitado. Ha sido para mí un placer poder acompañar.